Y ahora sí voy a comenzar, ingeniero, a dictar la presentación y usted empieza ya. Muy bien. Listo. Buenas tardes, Aún estimados alumnos. voy a dar la presentación ahora, ingeniero. Ya, la presentación ya está, ya, ¿no hay? No, él lo va a decir. Ya, tú vas a hablar. Muy bien. Buenas tardes con todos. Daremos inicio a la conferencia virtual sobre gestión del conocimiento en la geotecnia a cargo del máster en ciencias Jorge Capuñay Sosa, quien es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en ingeniería geológica en la Universidad Durham, Gran Bretaña, con posgrado en prevención de desastres naturales en Tokio, Japón, y candidato a doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible por la Universidad Federico Villarreal. Certificado en gestión de proyectos, con más de 20 años de experiencia en actividades de ingeniería, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Actualmente gerente de proyectos en CERP Gold SAC, gestionando proyectos ambientales de seguridad e ingeniería para entidades privadas como Graña Montero Petrolera, Gas Comprimido del Perú Maquinarias y Tecnología, Clean Energy Service, Lantera Energy, Cryogas del Perú, Aceros Arequipa, Incabor, Peruana de Estaciones de Servicio, Consorcio Diechmont JLB Ingenieros, Neogas del Perú, Contugas, diversas estaciones de servicio y para el sector público en Petroperú. Sin más, le damos la bienvenida, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, estimados alumnos, participantes, comunidad geológica en general. Hoy día voy a tener el placer de presentar el tema de gestión del conocimiento en la ingeniería. Hoy en día un tema muy relevante e importante que vemos cómo el estudiante, cómo el profesional, digamos, viene afrontando hoy día este tema que nos está, digamos, golpeando a todos, como es el COVID. Bueno, el objetivo de esta presentación es contribuir a los objetivos de la comunidad de investigación de geotecnia, SINGEO, de la Escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En referencia al tema seleccionado, gestión del conocimiento de la gente, lo que se busca es presentar otra perspectiva que debe tener el futuro profesional de la geología. A raíz de los últimos acontecimientos que se viene dando en nuestro país y a nivel mundial, y no me refiero solo al tema de COVID, sino también a otros temas que son de conocimiento transversal hoy en día. Con ello lo que se busca es lograr que las futuras promociones amplíen sus posibilidades de empleabilidad y que logren el éxito en su carrera profesional, y por ende el de la universidad y el de nuestro país. Vamos a empezar con una reflexión. Ya sabe cómo en la vida todo puede cambiar de la noche a la mañana. Si anteriormente nos contaban esto, nosotros no creíamos. Vemos ahí en la imagen la montaña de 7 colores que anteriormente estaba cubierta de nieve. Hoy día está así como se está presentando. Es un paraje, es un paisaje geológico, pero nos debe preocupar ese retrocedimiento de los glaciares. Lo más constante en esta vía es el cambio. Todo fluye, nada permanece. Por lo tanto, tenemos que vivir de una manera más dinámica, actualizando nuestro conocimiento. Bueno, tenemos el efecto iceberg, no vemos la realidad, a veces no vemos lo que está debajo. Muchas veces no queremos ver la realidad o no la podemos ver, y en otros casos no hacemos el esfuerzo para intentar verla. El hecho de querer ver, entre comillas, lo que está oculto, interpretarlo, puede marcar la diferencia. Entonces nos podemos adaptar mejor al cambio y podemos sacar ventaja en beneficio propio. Y de un conjunto, de un grupo de individuos, y por no decir de la humanidad en su conjunto. Vamos también a parafrasear a Charles Darwin, que dijo, no es más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que mejor se adapte a los cambios. Pero lo que no debemos buscar solamente es sobrevivir, sino que ante la adversidad debemos cambiar nuestra actitud y usar todo nuestro conocimiento para cambiar radicalmente las cosas y crear nuevas formas de realizarlo y lograr éxitos en la vida. Vemos en esta imagen el pueblo vietnamita destruido completamente y las tropas americanas arrasándolo en una guerra que duró 20 años. Y ahora veamos la foto a la derecha, Vietnam, 40 años después. ¿Qué ha pasado? Que vamos a analizar en
en las láminas futuras. ¿Qué ha pasado? Cómo la población, a partir de un hecho muy difícil y doloroso, pasó de esa realidad a ahora. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos casos de superación. A raíz de la presencia de la pandemia COVID es necesario revisar algunos casos. Por ejemplo, en 1941 los japoneses deciden atacar Pearl Harbor, base militar norteamericana, produciendo importantes bajas. 4 años después, en 1945, los norteamericanos deciden arrojar la bomba atómica en Hiroshima, causando la muerte de miles de personas y la destrucción importante de infraestructura en un gran radio. Hoy, los efectos aún se pueden ver. Ello produjo la rendición del Japón, obligado a cambiar su constitución, a no contar con una armada militar y permitir una base militar norteamericana permanente en Okinawa. El pueblo japonés entonces saca a relucir lo mejor de ellos, que era la disciplina y el trabajo, y se olvida de los fines bélicos que estaban desarrollando. Y 30 años después se convierte en una potencia. Y eso lo podemos ver hoy en día. Casos similares de superación de situaciones adversas son el pueblo judío, que quisieron ser exterminados por los nazis. Y también el caso de Vietnam, que hemos explicado, que luego de una guerra con los norteamericanos que duró cerca de 20 años y que lo dejó destruido, ahora está en camino a ser una potencia. Como estos, hay muchos casos de superación. Hay que revisar la historia, señores, es importante. ¿Dónde está el secreto? En el cambio de actitud. Hoy día tenemos una gran oportunidad de cambiar y lograr un mejor desarrollo. Desterrar la informalidad. Sabemos que tenemos el 70% de informalidad. Y que cada año, el planteamiento debería ser cada año reducir en un 10%. También el pesimismo. Hay que desterrar y empezar a ser brillante. La comunidad Singeo y el ciclo de conferencia programada es una muestra de ello. Pero lo más importante es lograr la sostenibilidad y que este espíritu no decaiga. Al contrario, con el apoyo de toda la comunidad hay que hacer que ello crezca y se fortalezca cada día. Es un tema difícil, pero que hay que hacerlo, señores. El conocimiento de la geología y sus ramas, al igual que la mayoría de las esferas de conocimiento de esta importante carrera, han ido evolucionando. Y se han alcanzado niveles que antes no eran imaginables. En investigación geotécnica, en mediciones al interior de la Tierra, en geofísica, en software de interpretación, en modelos geológicos, en procesos minero-metalúrgicos, etc. En el Perú, sin embargo, todo ello no ha ido a la par con los resultados esperados. La actividad exploratoria de hidrocarburos está casi en cero. Y hoy en día tenemos que importar más crudo que antes. En el caso de la minería tenemos un panorama también sombrío. El proyecto Conga no ha visto la luz. Tía María, La Bamba, que ya ves que están paralizados o semi-paralizados por temas sociales. Y también por un mal manejo o falta de conocimiento de parte de los profesionales que han tenido a cargo la solución de estos problemas. En este sentido, es necesario que los nuevos profesionales, geólogos, geotecnistas, tengan otra manera de afrontar las cosas. Se requiere que utilicen otros conocimientos, aparte del que están aprendiendo y recibiendo. Conocimientos transversales que se necesitan conocer. Para comenzar a señalar, vamos a señalar algunos casos que nos deben llenar de reflexión y nos deben preparar para enfrentar este reto. Por ejemplo, tenemos el caso de Conga, es un problema de agua, un problema de agua de cuencas, Tía María, que ya hemos mencionado, y el caso Antamina más recientemente, por un tema de salud ocupacional. Un mal manejo, ya sea de seguridad, medio ambiente, salud ocupacional o de gestión de proyectos, nos puede llevar a un atraso. En el caso del tema de salud ocupacional, ocurrió algunos casos de COVID que no fueron manejados. ¿Qué significó ello? Paralización de la mina, la pérdida importante de muchos millones de soles de forma diaria y despedida posiblemente de los responsables en seguridad o salud ocupacional. Entonces hay que estar atentos. Y que no podemos decir, no, esta es competencia de ellos. Nosotros como geotecnistas vamos a un lado, los geólogos estamos en otro ámbito. Eso es totalmente falso, eso es un error garrafal. Seguir pensando así nos va a mantenernos a sumir en la profunda depresión como país.
El futuro profesional debe entender, por ejemplo, que para obtener la primera tonelada de mineral, una mina debe trabajar previamente entre 5 a 10 años para que ocurra. Por lo tanto, requiere que el conocimiento esté más o menos alineado a lo que quiere la empresa. Muchas veces el profesional no lo entiende o demora en procesarlo. Entonces, atrasamos los proyectos y también después nos vemos en el camino del despido o buscando otro trabajo. Significa ello que para ampliar nuestro espectro laboral tenemos que pasar del conocimiento clásico al conocimiento disruptivo, que nos debe preparar para los grandes cambios que voy a explicar más adelante. Ello explica por qué el geólogo con conocimiento clásico actual no ha podido lograr situarse en la escena de los grandes cambios y trascender. Solo unos cuantos. Pero una golondrina no hace el verano. Se requiere un cambio de paradigmas que nos viene acompañando por décadas. Definición de la geotécnica y especialidad. ¿Cuál es el concepto clásico? La ingeniería geotécnica, o simplemente geotécnica, la rama de la ingeniería geológica, ingeniería civil, que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulica, ingeniería de los materiales provenientes del medio geológico, aplicadas a las obras de ingeniería civil. Los ingenieros geotecnistas investigan el suelo y la roca por debajo de la superficie para determinar sus propiedades ingeniería y diseñar las cimentaciones para estructuras tales como edificios, puentes, presas y centrales hidroeléctricas. Entonces, quiere decir eso que la profesión del ingeniero geotecnista es muy amplia y requiere una alta especialización. Sin embargo, debemos unir con otros conocimientos que vamos a explicar más adelante. La geotecnia tiene acciones en la rama vial, como la estabilización de taludes, en la explotación de minas subterráneas y atajo abierto, diseño y construcción de túneles y carreteras, cimentaciones superficiales y profundas, diseño y construcción de cualquier tipo de estructura de contención para la prevención de riesgos geológicos, etc. Una especialidad de la geología muy importante, que también los ingenieros civiles dicen que es su especialidad. En ese punto no vamos a discutir, no hay problema. Los ingenieros civiles pueden formar geotecnistas y los geólogos también pueden formar geotecnistas. Ambos con diferentes visiones, pero lo importante al final es que se llegue a los mismos objetivos, a los mismos logros. Entonces, la geotecnia requiere conocimiento de ingeniería geológica, que es la geología aplicada a la ingeniería civil, comportamiento del suelo, la mecánica de suelos, mecánica de rocas, conocer los fundamentos de la ingeniería minera, de la ingeniería civil, ingeniería subterránea y protección ambiental. Estos son los conocimientos clásicos del geotecnista. El conocimiento ampliado, Ezequiel. Tal como se ha señalado en línea de salida, el geólogo geotecnista tiene que cambiar de perspectiva. En ese sentido, aparte del conocimiento señalado, se requiere conocimiento en seguridad. Antes decía, bueno, seguridad, eso no le compete al geólogo. Mentira, vamos a ver que no. Medio ambiente, gestión del agua, suelo, etc. Gestión de conflictos o técnicas de negociación. Salud ocupacional. Hoy en día, los requerimientos, por ejemplo, del Banco Mundial es que si usted no conoce los temas de salud ocupacional, no se sabe proteger, por ejemplo, ante esta plaga, no tiene opción de trabajo. Cambio climático, que es un tema que si no nos preparamos hoy día, o si no, digamos, tomamos conciencia de ello, nos va, al igual que hoy en día, nos va a aplastar este cambio. Y tenemos que preparar. Gestión de proyectos, costos y presupuestos, legislación minera, ambiental, petrolera, etc. Conocer las normas, los estándares, los procedimientos, tanto nacional como internacional. Me acuerdo que nosotros estudiamos, llevamos un curso de legislación de minas electivo, nadie lo llevaba. Lo llevamos a media caña y, bueno, y no se llevaba bien. Entonces hoy día tenemos un gap, un vacío, un hueco. No queremos conocer legislación. Entonces vamos tapados los ojos y no conocemos nada. Los software y modelos geotécnicos, que es un tema que ya se está cubriendo en la universidad, pero que se requiere también
un conocimiento ampliado. Y todo ello con un buen manejo de habilidades blandas y un fuerte conocimiento del idioma inglés. Y otros como el quechua, que no deben vivir en la sierra, francés, alemán, portugués, cuando queremos analizar o comparar información. Hoy día nos llega a la red diferente información y a veces lo damos por cierto, cuando en realidad es un fake news o una información falsa. Todo ello van a multiplicar las oportunidades profesionales en el mundo laboral. La exigencia actual es que para lograr el grado de bachiller o el título profesional no se requiere un conocimiento avanzado del idioma inglés, solo a un nivel básico que no llega al intermedio. Sin embargo, para poder competir en otras esferas, a nivel mundial, se requiere que el profesional haya pasado un examen tipo IELTS, Michigan, TOEFL o similar. Las exigencias de estos exámenes también han cambiado, cada día son más fuertes. El examen que yo di para irme a Inglaterra es diferente del examen que di en marzo, totalmente diferente. Han cambiado. Y todo eso es necesario transmitirlo a ustedes. Ahora, con el avance de las redes sociales y técnicas, la brecha se puede acortar o cerrar. Solo se requiere organización y mucha ganas de superación para lograr el éxito esperado. Entonces, tenemos que aprender inglés, francés, que he hecho online. Tenemos que utilizar la red. Tenemos que utilizar el internet. Entonces, es información que está en la nube. La gestión del conocimiento, ya entrando al tema que nos sabemos, es una disciplina que promueve un enfoque integrado para identificar, capturar, evaluar, recuperar y compartir todos los activos de información de una empresa, institución, grupo de trabajo, etc. Tales como base de datos, documentos, política, procedimientos, experiencia previamente no capturadas, que es la que yo le estoy mostrando en este momento, y experiencia individual en trabajadores o miembros de la organización. En esta presentación voy a compartir experiencias que le van a permitir evaluar la gestión de conocimiento que están llegando en la universidad y en su grupo de trabajo o estudio, lo cual va a ayudar a lograr mejoras y éxitos en el futuro. Todo lo que se gestiona bien, aplicando buena práctica, va a tener el éxito asegurado. A continuación, utilizando el gráfico junto, vamos a emplear este concepto. Tenemos la esfera de la gestión del conocimiento. Tenemos que identificar conocimiento, crear, seleccionar conocimiento, organizarlo, almacenarlo adecuadamente, filtrar conocimiento, compartir, lo que se está haciendo hoy en día en grupos Singeo, y usar el conocimiento. Identificar conocimiento. Es a partir de la currícula de la carrera de Ingeniería Geológica. También se debe considerar los conocimientos aparte que cada uno ha logrado. Pero se debe lograr una estandarización de los conocimientos. Cuando yo trabajaba en Repsol decía, el geólogo que trabaja, por ejemplo, los conocimientos básicos del geólogo que trabaja en Rusia deben ser similar al caso peruano, o similar al que trabaja en España. Se debe tener presente y actualizar el conocimiento adquirido de todos los cursos. Entonces, no desterremos cursos, bueno, dice geología general, geología histórica, mira, no me sirve esto. Desde la geología general hasta los cursos de investigación de tesis. Ahí tenemos que hacer un gap análisis de brechas, análisis FODA, cuál es mi fortaleza, cuál es mi debilidad, dónde tengo que reforzar, dónde tengo que completar. ¿Qué me gusta? Sin descartar conocimiento. Luego se van a dar otros pasos que se van a explicar más adelante. Crear conocimiento. Para crear nuevo conocimiento hay que tener bases muy sólidas. Leer tesis, investigaciones, paper, ensayos. En el trabajo, cuando uno está elaborando, analizar bien cada etapa de los procesos y especialmente estar abierto a las críticas y aportes. A veces nos critican y ya nos queremos salir de eso, ¿no? Vamos a recibir críticas. De buenas a primeras uno no puede decir que tal proceso está mal llevado si antes no se ha revisado bien y se ha recurrido a la opinión de expertos o profesores. Sin embargo, la creación de nuevo conocimiento puede emerger producto de una necesidad. Como se dice, la necesidad es la madre de la invención.
o para solucionar un problema. Pero ello debe ser sostenible y aplicable. Eso solucionamos un problema y dice, bueno, ya está solucionado. Y al otro día, bueno, vuelve, el problema recrudece. Entonces, este debe ser sostenido y aplicable. Seleccionar conocimiento. El estudiante e investigador tiene que recurrir a la fuente clave, pero para ello hay que revisar mucha información. En un momento dado hay que descartar información o teorías para dar paso a otras más prácticas o actualizadas. En algunos casos hay que aprender a desaprender. Acuérdense del ejemplo del buffet que lo voy a explicar a continuación. Ustedes van a un buffet y quieren comer de todo, desde comida criolla, chifa, etc. Y quieren tomar de todo también. Entonces, ¿cómo terminan? Terminan con problemas estomacales, al otro día con dolor de cabeza, etc. Y lo puede llevar, digamos, inclusive, digamos, está yendo constantemente a los servicios higiénicos. Entonces, igual es el conocimiento. Si no, no vamos a empachar de conocimiento. Hay que saber seleccionar, actualizar, descartar, etc. Organizar el conocimiento. Vamos a comparar esto con un almacén enorme. Si no lo tenemos organizado y catalogado, muchas veces es casi imposible ubicar un repuesto o un material que se necesita con urgencia. Yo he visto, por ejemplo, casos que dice, por favor, mándame la foto de tal sitio para ver si eso es lo que queremos. Y lo mandan, digamos así, la foto por WhatsApp, etcétera, y a veces no coincide. La teoría, la legislación, las lecciones aprendidas y todo lo que se va a utilizar en un determinado momento debe estar correctamente organizado, encarpetada en el disco duro del cerebro y en el disco duro de la computadora. Muchas veces podemos almacenar información bien organizada, pero que se va a emplear 1 o 2 años después, por ciertas características del proyecto o condición del mercado. Y a veces decimos, ¿y por qué vamos a almacenar? Pero, digamos, los que están haciendo planes estratégicos tienen algún criterio. Compartir conocimiento, tanto a nivel individual como a nivel de empresa, hay que compartir conocimiento. Muchas veces hay acuerdos entre empresas e instituciones para compartir cierto tipo de conocimiento. Ambos invierten una cantidad de dinero para cierta investigación y luego los resultados son compartidos. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Japón, vi, por ejemplo, investigaciones conjuntas entre Canadá, Estados Unidos y Japón, etcétera, para ciertos tipos de investigación geológica o análisis de riesgo, y luego, cuando se obtenían los resultados, se comparten. Hay que tener presente que para recibir hay que dar. El conocimiento compartido debe ser útil, fidedigno y actualizado. Los networking pueden aportar este objetivo como lo es Singeo. Y esto es clave. Si la comunidad geológica, geotecnista, no comparte conocimiento, nadie lo va a conocer. Nadie lo va a conocer. Entonces hay que compartir conocimiento y no hay que tener miedo, como vamos a ver, de compartir esto. Usar conocimiento. Muchas veces se tiene el conocimiento, pero no se usa, porque no estamos seguros de ello o creemos que no se aplicará a ciertas circunstancias. Si alguien quiere usar conocimiento sobre cambio climático, quizás no está preparado porque existe mucha información y lo último está en inglés. Pero sí los temas de estratigrafía, geología estructural, geología general, histórica, etc. Y los modelos y software de utilidad geotécnica. Esto último requiere que se utilicen y se prueben en forma constante hasta alcanzar cierto dominio. Y cuando el software cambia, bueno, ya solamente seguimos el tren. ¿Por qué? Porque ya estamos familiarizados. Si alguien tiene cierto conocimiento, debe usarlo y difundirlo, dependiendo de las circunstancias que se presenten. A continuación vamos a explicar la parte esencial de esta presentación. Nos referimos al conocimiento ampliado y vamos a empezar con la definición de geología. La geología es la ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra, incluyendo sus recursos naturales, energía, minerales, agua, fauna, flora, etc. Así como los procesos que repercuten en su superficie y por lo tanto en el medio ambiente. Acá como nos desconectamos con la realidad, nosotros vamos al campo y nos interesan los pliegues, nos interesan las fallas, nos interesan los deslizamientos, etc. Y luego, bueno, vamos a los ríos, bueno, vamos a, digamos, a la cuenca hidrográfica, etc. Pues, vamos a hacer un ensayo de génesis, etc. Pero nos olvidamos del paisaje que está a nuestra izquierda, porque está en nuestra parte baja. Nos olvidamos completamente
Y no sabemos cómo llegó ese pedazo de tierra, cómo se formó, qué riqueza tiene, qué características, cómo interactúa la geología ahí. Esto es importante. Cuando nos vamos a un afán de producción, entonces dice, bueno, acá vamos a construir una presa y todo lo demás. Y entonces el geólogo, que no tiene una base de este tipo, dice, bueno, hay que cortar nomás, entonces que esta población se reubique en otro lado, etc. Francia, Italia, Grecia, estos países viven del turismo, viven del turismo. Entonces nosotros como geólogos a veces destruimos nuestros paisajes, que no suceden, por ejemplo, en la isla de Pascua, Chile. Nosotros tenemos muy buenos paisajes. Y también es un tema, por ejemplo, de tesis o de trabajo. Los paisajes geológicos en el Perú. Entonces hacer una exposición, mineralogía, etc. Hay una gran cantidad de material al respecto. Entonces la geología no se reduce a la simple contemplación de una roca, mineral, fósil o paisaje. Ni tampoco el estudio de los grandes desastres naturales, es mucho más. La geología es una ciencia básica y fundamental para atender las necesidades de la sociedad. Su impacto en nuestras vidas es directo y absoluto. Nuestra sociedad se enfrenta actualmente a desafíos sin precedentes. Necesitamos dar respuesta a las necesidades de un planeta cada vez más poblado y que al mismo tiempo aspira a aumentar su nivel de vida. Y todo ello sin olvidar la sostenibilidad. La única forma de atender este reto es disponer de una fuerza laboral calificada o cualificada, formada por profesionales de la geología con una sólida formación, preparados para gestionar las respuestas que nuestro planeta puede ofrecer ante las necesidades de la humanidad. Toda esta parte es un concepto de una universidad española que lo estoy ahora compartiendo. Conocimiento ampliado. En la parte de seguridad que habíamos mencionado arriba, el tema de seguridad se da en el sector industrial y en todas las áreas empresariales. En el campo de la geología, la tenemos presente en el sector hidrocarburos y en el sector minero, en operaciones superficiales y subterráneas, y también en la geotecnia, en la construcción de grandes obras como túneles, carreteras, presas, etc. Vamos a hablar a continuación de la seguridad en el sector minero, pero antes vamos a comentar un poco esta falla, este deslizamiento en una operación minera de cobre en Utah, Estados Unidos. Fíjense, el entendimiento de esto requiere de un conocimiento geológico y de poder predecir, de instrumentación geotécnica, etc. Quien conoce el comportamiento del macizo rocoso es el geólogo, geotecnista. Puede predecir un estallido de roca, caída de bloques, deslizamiento de un talud, etc. Por lo tanto, es el profesional idóneo para prevenir y controlar estos riesgos. En la actual legislación minera, el superintendente de seguridad es un profesional geólogo minero con cierto nivel de conocimiento y experiencia en seguridad y en proyectos mineros. Tenemos muchos profesionales geólogos en este campo, ya sea en la parte de supervisión, en la parte de inspección, en la parte de análisis de riesgos, en superintendentes también. Y es algo que no lo debemos perder, porque somos campeones, hemos ido perdiendo muchas cosas que a nosotros nos competen. Y eso porque no publicamos, no lo sociabilizamos, etc. En medio ambiente. Y esto es un tema que nos aqueja, que vamos a ver cómo nos afecta a nosotros como geólogos, como geotécnicos, cómo nos afecta todo esto. Gran parte de los problemas que tenemos hoy en día ha sido por un mal manejo del medio ambiente, en el sector hidrocarburo y en el sector minero. A las comunidades, en muchos de los casos no les faltaba razón para protestar y oponerse a los proyectos. Aquí vemos, por ejemplo, contaminación del suelo y cuerpo de agua en la cuenca del río Corriente, agua de producción y derrame por actividad de hidrocarburos. Entonces, como las comunidades que ven varios de sus hectáreas, paisajes de esta forma afectados, se van a oponer radicalmente. Así como están las cosas, la lista de pasivos ambientales se iba a engrosar y hubo que hacer unos cambios, como vamos a ver en la legislación. Gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, que han sido por un mal manejo de procedimientos de trabajo, que han afectado el medio ambiente por actividades mal ejecutadas, tanto en el sector hidrocarburo como en el sector minero,
El Estado, entonces, en su afán de endurecer la medida de las comunidades con sus altas exigencias, son causa de la paralización de las actividades de exploración de hidrocarburos. Por ejemplo, muchas empresas han optado por irse a otros lugares, a explorar y explotar hidrocarburos. A Colombia, por ejemplo, este es el caso de la compañía ConocoPhillips, que estuvo acá hace mucho tiempo, no mucho tiempo, hace 8, 10 años, y tuvo que irse a otros. Y así hay muchas empresas que deciden operar porque el tema ambiental, el tema de los permisos, es muy engorroso, lleva mucho tiempo. Y no se trata solamente de permisos, se trata de tener la licencia social. Pero ¿cómo vamos a obtener una licencia social cuando hay derrames, hay fallas, por ejemplo, de presa de relaves, se arroja, digamos, material contaminado a los cuerpos de agua, etcétera? Hoy en día hemos visto que gracias a esta paralización de actividades hay muchos ríos que se han regenerado, entre comillas, pero eso es pasajero. Fíjense cómo es en el año 70, cuando se descubrió el pozo Trompeteros, ¿ya? Los trabajadores se bañaban en crudo y todo se iba pues a los ríos, a los suelos, a los cuerpos de agua. Recién en 1990 tuvimos un código de medio ambiente y los recursos naturales. Y no trataba para nada estos temas. Y en 2005 recién tuvimos la ley número 28611, Ley General de Ambiente, que quebró esta norma. En el 2006 recién se enfrenta el problema y mediante el Decreto Supremo 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos, se establece otro tratamiento para las aguas de producción. Y bueno, allí el que habla también participó, digamos, en algunos lineamientos. Es así que en su artículo 76 establece lo siguiente esta norma, ¿no? La disposición final del agua de producción se efectuará por reinyección. El método y sus características técnicas, así como la formación receptora, serán aprobadas con la ley correspondiente. O sea, quiere decir que del 70, más o menos 30 años, 36 años, cerca de 40 años, recién después de haberse contaminado muchos cuerpos de agua, suelos, etc. Luego se derogó esta norma y entró en vigencia el Decreto Supremo número 039 de 2014, que es el Reglamento para la Protección Ambiental también de las actividades de hidrocarburos. En su artículo 86 indica, las aguas de producción, por su naturaleza y composición, no pueden ser dispuestas a cuerpos receptores superficiales, ya que generarían un impacto sobre los mismos. Ellos serán dispuestos en una formación receptora mediante inyección sin afectar la calidad de acuíferos superficiales. Ahí tenemos, por ejemplo, un perfil de producción de agua. Llegado a cierto momento, por ejemplo, 5 o 10 años, la producción de agua es tal de que hay que reinyectarla o colocarla en una planta de tratamiento. Por ejemplo, aquí vemos, Nuevo Mundo, se había ya especificado que en determinado tiempo iba a ocurrir una cantidad de agua de producción que iba a ser inmanejable. Entonces, por lo tanto, había que hacer un proyecto de reinyección de agua. Entonces, el geólogo entra a tallar ahí, en la parte de hidrogeología, geotecnia, características de los núcleos, digamos, petrofísicos de las rocas, en la hidrogeología, etc. Y se estableció que en la formación vivia se iba, por ejemplo, a poder reinyectar, de acuerdo a este gráfico. Entonces también ahí tenemos temas de fallamientos, etc., algunos temas de plegamiento, y todo esto se ha interpretado por sísmica 2D. Y también por modelos hidrogeológicos, vamos a explicar. La formación vivia, entonces, ubicada aproximadamente 3 kilómetros por profundidad, era seleccionada para la disposición de agua, de acuerdo al estudio de hidrogeología en el área de Nuevo Mundo, en el 2015. Este estudio hidrogeológico requirió un modelamiento también hidrogeológico, que fue fundamental para justificar esta propuesta. Tenemos en el sector minero, también existen problemas ambientales, la disposición de los relaves mineros, por la generación de efluentes, drenajes, ácidos, etc. La normativa ambiental y los casos en este sector es bastante amplio y sería motivo de una exposición solamente exclusiva. En el año 2018 yo di una exposición en la Universidad de Jena y hablé sobre los temas ambientales. Y ahí tuve que investigar. En Cajamarca había cerca de 2.000
problema de tipo social. Entonces, esto explica por qué Conga, por ejemplo, estaba atrasado y hay una alta oposición, a pesar de que Cajamarca es una población que hay sectores en extrema pobreza. Entonces, en este campo hay mucha oportunidad para el geólogo geotenista que debemos saber aprovechar. Entonces, acá vemos pasivos mineros que contaminan cursos de agua. Gestión de conflictos, técnica de negociación. En la exposición en el ciclo de conferencias de la Semana Geológica, el ingeniero Marco Flores, que era gerente de exploración de Repsol, explicó, el geólogo tiene que participar, tiene que explicar. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el problema. ¿Dónde está la cuenca? ¿Dónde nace esta agua? Entonces, ¿qué hacemos? Sin criticar, encargamos pues al antropólogo, al social, al abogado, ¿entiendes? A otras carreras para que solucionen el problema. Y el geólogo, bueno, me avisan cuando solucionan para seguir trabajando. Entonces no participo. Entonces, como se ha mencionado, muchos proyectos mineros se han paralizado, deteniendo en parte el desarrollo minero en el Perú. Ello en forma directa e indirecta limita el crecimiento del profesional, geólogo, geotenista. Pero aparte de ello es una oportunidad de participar. Claro está, con el conocimiento de técnicas adecuadas. Porque también hay que saber cómo llegar, cómo comunicar, qué ofrecer, qué no ofrecer, qué decir, qué no decir, cómo decir, cómo explicar, cómo ganarse la confianza de la gente. Y todo ello se logra, digamos, revisando, estudiando. Estoy hablando con un miembro de vuestra comunidad, entonces me dice, ingeniero, hoy día estamos aquí esperando, ¿no? Hay mucho por revisar, hay mucho que hacer, pero hay que organizar el conocimiento. Hay que organizar el conocimiento. Ello va a servir de mucho en la solución del problema. Salud ocupacional. En el 2012 se promulgó la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley 27983, y posteriormente el reglamento respectivo. Hubo mucha enfermedad ocupacional y muerte a causa de ellos. En mina, por decir, entraban a los socavones sin cuidados, lo dejaban ahí, entonces tenían silicosis, morían a los 50 años, etc. Entonces eso afectaba a todo nivel, ¿ya? En las minas. Mucho problema. Mucho problema de salud ocupacional. Hoy en día, también, con el tema de la pandemia COVID, las exigencias son mucho más fuertes. Revisemos lo ocurrido en Antamina, donde muchos trabajadores dieron positivo por coronavirus. ¿Qué significó ello? Una gran pérdida de dinero. Deterioro de la imagen de la empresa, cierre temporal de la mina y oportunidades de trabajo. Cierra la mina, cierra el trabajo. Hoy día, la reincorporación tiene que ser con estrictas medidas de seguridad. Un problema de este tipo a una empresa pequeña la puede desaparecer. Y eso debemos tener presente, señor. Cambio climático. Este es un tema preocupante que hoy en día es una realidad. Uno de los efectos, entre otros, la pérdida de la masa glaciar en forma dramática. Hoy en día, los estudios requieren que se incluya en todos los proyectos mineros de hidrocarburos y otros la evaluación de riesgo por cambio climático. Hoy se requiere manejar adecuadamente el agua, tanto superficial como subterránea. Es la despensa del futuro. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. El geólogo, que posee el conocimiento del medio físico, es el llamado a participar. Pero ¿quiénes están haciendo el medio físico? Otras especialidades que no quiero mencionar. Es el llamado a participar en la solución de los múltiples problemas que aquejan a la humanidad por este efecto. Tenemos que aprender y explotar este importante tema. Hay oportunidades en el Grupo del Banco Mundial, Naciones Unidas, etc. En las grandes empresas, instituciones del Estado, requieren de profesionales que conozcan de este tema. El campo aún está por explotar. Voy a decir que está bien, señor. Gestión de proyectos. Tanto en el sector minero como el petrolero se realizan proyectos de toda envergadura. Pequeños, medianos, grandes y megaproyectos. Todos ellos, independientemente del nivel, requieren del conocimiento de la gestión de proyectos,
Si el geólogo geotecnista no conoce estos fundamentos, va a ser un simple espectador. No se puede improvisar conocimiento. Cuando el geólogo que no está preparado en gestión de proyectos comienza a entender algo de su fundamento de proyecto, ya habrá culminado. Cuando tenemos un conjunto de proyectos, pensamos entonces en el portafolio de proyectos de la empresa. El portafolio de una gran empresa tenga alineados al plan estratégico de 5, 10, 15 o más años. Por lo tanto, cuando lleguemos a una empresa tenemos que conocer cuál es su plan estratégico y en base a ello uno ubicarse y trazarse su plan de desarrollo. El geólogo tiene que aprender a realizar, por ejemplo, el Project Charter o el acta de constitución del proyecto. Si nosotros tuviéramos a la mano, conoceríamos de una manera rápida el alcance, los objetivos, los montos, el tiempo, el business case del proyecto. Entonces, acá en el Perú, si no hablamos de Project Charter o acta de constitución, por lo menos la ficha del proyecto para entender qué presupuesto tiene, qué comienza, quiénes son los stakeholders, etcétera. No tenemos esos datos, no tenemos los montos, entonces nos hacen el avión. Pero nosotros como profesionales debemos prepararnos y exigir esto en el futuro. También debemos conocer el alcance para gestionarlo. Algo que no se conoce no se puede gestionar. Los plazos para gestionar los tiempos, el presupuesto, el budget para gestionar los costos. Tenemos que tener buenas prácticas para gestionar las comunicaciones. Y es algo que debemos aplicarlo desde que estamos en la universidad. Muchas veces la comunicación no es clara, o no sabemos comunicarnos. En el argot, digamos, de las comunicaciones decimos hay mucho ruido, no hay buena comunicación. O a veces nos mandan una comunicación y respondemos a los 2, 3 días, o no respondemos, etc. Entonces, es un mal síntoma. Gestionar los riesgos, la calidad, las adquisiciones, los recursos, los stakeholders, los interesados son temas muy amplios, pero tenemos que manejar. Y es un tema que estábamos hablando ahora con Frank en el tema de la gestión del conocimiento. Es un tema que podemos organizar. Yo cuando estoy en la universidad, en todos los cursos que yo dicto, yo les ofrezco, venía un sábado, un domingo y enseñé gestión de proyectos, pero el tiempo, algunas cosas, no tenemos, no le prestamos atención a este tipo de cosas. Costos y presupuestos. Esto es algo también tenemos que conocer. Por ejemplo, si un cliente le solicita hacer un presupuesto para hacer una perforación en determinado lugar y le indica que son 50 metros lineales, entonces nos interesa a simple vista saber cuánto cuesta el metro lineal de perforación en suelo o en roca. Pero muchas veces para hacer dicho presupuesto no contemplamos otros factores como ubicación, accesibilidad, alojamiento, alimentación, facilidades existentes, disponibilidad de agua, traslado de equipos y materiales, de personas, operarios, el profesional a cargo, técnico, guardianía, requerimientos o exigencias ambientales. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, porque si nosotros no conocemos bien las condiciones del proyecto, nos puede enseñar en un mapa que, por ejemplo, acá, y cuando ustedes van, no hay carretera, entonces todos tienen que ir a lomo de bestia, y el proyecto no era tan simple como ustedes pensaban, y se complica. No hay agua, no hay ciertas facilidades. Entonces, el coste de presupuesto requiere que a veces se tenga que visitar el lugar de trabajo. Y esto te hemos dicho un ejemplo básico, pero vamos a ver que esto se requiere, digamos, de una manera más ampliada. Con todos estos elementos tenemos que hacer presupuesto y presentar al cliente. Lo mismo si hablamos de un proyecto mayor. Entonces tenemos que manejar también los costos unitarios, los imprevistos, el plan de contingencia, los estudios de riesgo, los temas de seguridad, de salud ocupacional, los temas y otros factores que no es que van a encarecer el proyecto, sino que es lo que cuesta. Cuando lo hacemos de una manera simplista nos acercamos a la informalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros, los costos que cuesta, por ejemplo, hacer un túnel, los costos que cuesta hacer una labor, cuál, digamos, es el diseño, digamos, de la voladura, cuánto vamos a entrar, qué material, etcétera, cuánto cuesta todo ello, cuál es el rendimiento diario de una cuadrilla, etcétera, para poder manejar estos costos y presupuestos.
que si bien de repente no lo tenemos en la currícula o lo vemos muy, digamos, tangencialmente, lo tenemos que conocer y tener, digamos, eso como conocimiento requerido para poder desarrollar mejor nuestro trabajo. Un mal presupuesto va a significar el fracaso del proyecto o la ruina de la empresa o del profesional. Pero también vemos cómo la construcción de una presa, carretera, túnel, etcétera, comienza con un presupuesto y luego cuestan el doble. Eso pasa en nuestro país. Significa ello que también el geólogo tenía que conocer cómo hacer un presupuesto, con mucha ética, conocer cómo funcionan las fórmulas polinómicas y otros factores para actualizar el presupuesto, si se dan ciertos cambios. El expresidente de Uruguay decía, ¿cuánto dinero se ha ido en corrupción? Perú, por las condiciones que tiene, debería ser un país desarrollado, tiene todas las condiciones, todo ese dinero que debe ir a investigación, todo ese dinero que debe ser para los más pobres, todo ese dinero para reducir la brecha de informática, la brecha de comunicación, etcétera, se va a los bolsillos de unos cuantos sinvergüenzas. Y bueno, no vamos a hablar más porque no queremos malograr la tarde. Legislación y estándares en minería, en hidrocarburos, etcétera. Todos los sectores hoy en día tienen su legislación. El sector minero, petrolero, la agricultura, el transporte, etcétera. Y la legislación es dinámica. Puede cambiar de año en año o en menos tiempo. Justamente, la informalidad nace o se desarrolla porque la población o los profesionales no conocen, no aplican correctamente las normas. Y entonces le damos, hay que ver el abogado. Y nosotros vemos con un solo ojo. La legislación ambiental en estos sectores es muy amplia. En el sector minero es increíble. En temas de agua, de suelo, de procedimientos, etc. Y requiere, sí, de una alta especialización para entenderla y aplicar. De una alta especialización. También tenemos estándares en calidad de suelo. Antes no teníamos, nos basamos en las normas ecuatorianas, normas canadienses. Tenemos ahora los estándares en calidad de suelo, en agua, etc. Que no conocerlas puede significar un conflicto ambiental. En un caso extremo, puede ser condición de empleo. Cuando, por decir, desdeñamos estos factores, estos valores, estos parámetros, y la comunidad se iba a enterar, porque también ellos hacen sus análisis de suelo, de calidad de agua, puede requerir de que los profesionales, el grupo de profesionales y hasta el gerente de medio ambiente tengan que partir por un mal manejo. Bueno, en la parte de software y modelos geotécnicos, a nivel mundial se ha avanzado mucho. El geotenista debe manejar muchos software, como por ejemplo el MindSight, el AutoCAD, el ArcGIS, SlideCAD, el ModFlow y diversos software geotécnicos. Sin embargo, fíjense, eso sí es importante, no debemos acostumbrarnos y pretender que el software solucione todo y no corroborar en campo. Y yo con el empleo de otros análisis directos. Yo escuchaba a muchos profesionales diciendo, no, ya no quieren salir al campo. El geólogo quiere estar ahí nomás en la computadora. Entonces tiene que combinar teoría y práctica, modelo y, digamos, práctica. Eso va a significar el éxito, digamos, del profesional. Bueno, hemos acabado la presentación. Hemos invertido cerca de una hora, casi una hora. Entonces también es un tema de repente ágil también, que es la agilidad también de estas presentaciones. Y quisiera acabar con esta presentación con dos conclusiones. Señores, debemos estar preparados para el cambio. Se presenta en cada momento, o en cualquier momento. Y debe ser una oportunidad para reinventarlo y enfrentarlo. Hemos visto el caso de Vietnam, hemos visto el caso de Japón, el caso de los judíos, etc. Que han pasado barbaridades. Barbaridades. Sin embargo, hoy día están camino a ser potencia. Nosotros no hemos pasado ello, sin embargo, también nos sentimos aplastados, etc. No solo debemos pensar como geólogos, sino que debemos ver las oportunidades que ofrece el mercado a nuestro alrededor. Cuando ello suceda, nuestra oportunidad de desarrollo se va a ampliar y siempre vamos a ser requeridos. Por ejemplo, les cuento que hoy día yo estoy haciendo ArcGIS
que la Agencia de Cooperación Alemana estamos haciendo un proyecto ambiental. Estamos haciendo temas también de salud ocupacional, por el tema de COVID, etc. Estamos revisando varias cosas, estamos aportando, estamos haciendo estudios ambientales, estudios de riesgo, plan de contingencia, etc. Lo cual yo le transmito a ello para que ustedes, llegado un momento, nunca estén paralizados. Nunca estén paralizados. Señores, muy bien. Espero comentarios, preguntas. Abajo están mis correos, tanto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como mi correo personal. Entonces me gustaría así interactuar, me pueden preguntar, hacer algunas consultas al respecto. Muy bien, ¿me escuchan? Bueno, ahora pasaremos al desarrollo de las preguntas. En caso deseen escribir alguna de sus dudas, pueden hacerlo al chat del grupo para que el ingeniero pueda responderles. Esperaremos unos momentos para que puedan formularlas en caso las tengan. Muy bien, voy a hacer un poco de agua, por favor. Listo, listo. ¿Me preguntan? Ah, bien. Ya, no hay problema. Está bien, no hay problema. Ya, no hay problema. Así se logra mejor, ¿no? Se logra mejor una presentación más nítida, ¿no? ¿No? Creo. Ya, sí, adelante.
Ah, claro, lee, sí, no, lee, la Dina es mejor. Ya, bueno, ingeniero, la primera pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué opina usted acerca de la formación ética en las aulas universitarias que con el pasar del tiempo han ido disminuyendo? La parte ética es fundamental. Y yo, mira, por decir un ejemplo, en una universidad china, ya donde congregan 200, 400 estudiantes, hay un control por cámaras, cámaras. ¿Por qué es importante, digamos, el control en los exámenes de la universidad? No se llama como las de la Universidad de China, Tokyo University, Inglaterra, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos quieren asegurarse que el conocimiento esté asegurado. Porque si el estudiante plagia o se basa, digamos, de un dispositivo electrónico, etcétera, ya comienza, digamos, se comienza a distorsionar. Entonces, la parte de ética viene de los niños, del colegio. Entonces, por decir un ejemplo, mi hija le decía, tengo dos oportunidades para decir, mamá, ya la primera oportunidad yo no quiero perder. ¿Por qué? Porque esa es mi nota, yo creo que me sacaba, ¿no? Tenemos que, nosotros mismos tenemos que comenzar en la universidad. Entonces, en eso yo por eso soy exigente en el tema de, digamos, evitar el plagio, evitar, digamos, que los trabajos mismos compartirlos, o sea, lo mismo que presento yo, presenta el otro, lo mismo presenta igual, etcétera, solamente le cambio el nombre. O vengo a última hora y le digo, mira, ¿sabes qué? Póngame al final con un lapicero y ya, bueno, el profesor tiene que estar ahí, calificarlo. Entonces, la parte de ética es fundamental, fundamental, la ética. Sin ética no se puede hacer muchas cosas. Y eso ustedes saben que nos ha significado mucho dinero, la corrupción, el tema. Y esto debe comenzar en la universidad. Y tenemos que comenzar a ser, digamos, también conscientes. Fíjense, el sanmarquino, cuando alguien ve a un sanmarquino, ya está ingresando a San Marcos, tiene envidia. Porque, bueno, es una universidad estatal, bueno, tiene prestigio, etc. Y entran a la universidad y comienzan a timbear, a jugar casino, etc. Eso ustedes tienen también que aportar, porque los profesores, etcétera, no se requiere vigilante, no se requiere conciencia. Entonces, para concluir, la parte ética es fundamental. Y cuando nosotros seamos éticos, el estudiante es ético, le va a exigir al profesor que sea ético también. Y vamos a seguir a nuestra sociedad que también sea ética, a nuestra sociedad, comenzando de nuestra casa, en el aula, en el colegio, en la universidad. Es fundamental. Ese es uno de los pilares del desarrollo. Esa es mi respuesta. Adelante, ¿no? Ya. La siguiente pregunta es la siguiente. En torno a las metodologías ágiles en la gestión de proyectos, ¿cree usted que proyectos de gran envergadura, por ejemplo proyectos mineros, deben adaptarse y gestionar bajo estas metodologías como son las tradicionales, consiguiendo así una mayor adaptación y rápida respuesta ante temas como conflictos sociales y mal manejo de la gestión de los interesados? Claro, toda técnica bien manejada nos va a ayudar, toda técnica. La madre de todo es el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimiento y la gestión de proyectos. De ahí se desprenden ya las metodologías ágiles, etc. Entonces, si ello, porque nos ubicamos diferentes, si ello nos ayuda, hay que aplicarlo. Si ello ayuda, si
para el profesional o estudiante, etcétera, es más comprensible, es más ágil, lo podemos aplicar, apliquémoslo, lo tenemos que aplicar. Y no solamente estamos hablando de Perú, estamos hablando a nivel mundial. A nivel mundial hablamos de esas, digamos, herramientas o tecnologías ágiles, gestiones ágiles. Entonces, hay que actuar, no hay problema. Mientras que ello se entienda y sea, digamos, dentro de la organización, sea bien recibida y sea bien entendida y se aplique, no hay ningún problema en aplicarlo. Y eso va a permitir, digamos, controlar brecha de conocimiento, brecha de gestión, temas, digamos, de tipo ético o tema de tipo, digamos, de corrupción. No va a permitir. Sí, eso no va a ayudar. Esa es mi respuesta. Sí, adelante, sí, excelente, estoy ahí atento. La siguiente pregunta es, a ver, en función a su punto de vista, ¿en qué aspectos los geólogos podemos aportar frente a la situación del COVID-19? Muy bien, ¿cómo podemos aportar como geólogos, como profesionales? Para poder aportar, bien hemos dicho que tenemos que tener el conocimiento. Es muy importante, por ejemplo, la ley 27983, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y que lo que tenemos que leer y tenemos que revisar. También hay que leer todos los procedimientos o normas. Por ejemplo, han salido para reactivar los sectores mineros, para reactivar el sector minero, para reactivar el sector petrolero, para reactivar el sector transporte, etcétera. Para reabrir o reactivar se necesitan, primero va adelante la seguridad y salud ocupacional adelante. ¿Cómo contribuye el geólogo? Conociendo las normas, conociéndolas y aplicándolas correctamente en el tema de distanciamiento social. Por ejemplo, el Grupo Banco Mundial, yo les cuento eso porque a veces entro a la página web del Banco Mundial, uno de los requerimientos principales es que conozca los estándares del plan COVID. Entonces, ¿cómo puede ayudar? Conoce el geólogo, le transmite a quienes, le transmite a los trabajadores, le transmite a sus colegas, etcétera, respeta, se interioriza con el problema, comienza a respetar, ve los riesgos, hace análisis de riesgos y también se comienza a cuidar, etcétera. Entonces, todo profesional tiene que conocer estas normas, estos estándares, y son amplios. La legislación hoy en día, a raíz de ello, se ha duplicado prácticamente en cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos que conocer, tenemos que saber aplicar. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Antamina? En Antamina, entonces hay un gerente de seguridad y salud ocupacional, o puede haber un gerente de seguridad y otro de salud ocupacional, o integrado. Entonces, el problema lo rebalsó. Pero ¿qué pasó alrededor? Por ejemplo, estaban los geólogos, estaban los mineros, estaban los ingenieros, etcétera, que no participaron en los comités o no anticiparon los problemas. Claro, es muy fácil decir, bueno, el gerente de seguridad fue, o la área de seguridad y medio ambiente fue la que, o de salud ocupacional fue la que no actuó bien. Sin embargo, eso nos compete a todos. La seguridad y la salud ocupacional es un tema transversal que todos debemos conocer. En resumen, ¿cómo contribuye el geólogo? Conociendo la norma, aplicándola y haciéndola respetar, difundiendo, digamos, la norma, los estándares, para que no suceda un atraso. ¿Qué significó ello? Pérdida de millones de dólares. Tiene que cerrar una planta. Entonces, con esto el tema COVID, ¿cómo podemos reactivar? Tenemos que conocer, tenemos que aportar, tenemos que revisar, tenemos que hacer buenos planes, etcétera. Hay mucho ahí por hacer como geólogos, como profesionales. Esa es mi respuesta. Claro que sí, adelante.
¿Cómo concientizar para que se consideren los estudios geológicos antes y durante las construcciones de gran envergadura? ¿Cómo concientizar? Muy bien. Aquí, por decir, nosotros estábamos hablando hace poco contigo, entonces yo decía, bueno, si requieren el tema del certificado, por decir, paguen, por ejemplo, al grupo Singeo y el Singeo, yo lo firmo, no tengo ningún problema. Ese conocimiento, pues, si queremos armar un curso, por ejemplo, en el tema, digamos, de gestión de proyectos, también lo podemos hacer. En el tema, por ejemplo, de legislación, también lo podemos hacer. Entonces, el conocimiento de la normativa, ¿ya? De la normativa es amplia en minería, por ejemplo. Entonces, para comenzar un proyecto, tenemos que ver este proyecto de qué es: exploración, explotación, transporte, etc. Entonces, toda esa normativa está en los decretos supremos ambientales del sector minería. ¿Qué tenemos que revisar antes de comenzar un proyecto? Antes de comenzar un proyecto. Entonces, la parte ambiental, fíjense, en la parte ambiental hay todo un rubro que le compete al geólogo. Por ejemplo, hidrogeología, manejo, digamos, de relaves, manejo de montes, etc. Sin embargo, a veces no lo considera, a veces el geólogo no lo realiza, se lo realiza otro tipo de profesional. Pero antes de realizar un proyecto tenemos que realizar toda la normativa ambiental minera, que es muy amplia y que tenemos que revisarla de tal manera de que antes de ingresar a un proyecto se llama revisar el tema de permisos, el tema de la certificación ambiental. Es fundamental. No hacerlo, hoy en día, bueno, sencillamente es imposible, ¿no?, comenzar un proyecto sin una certificación ambiental. Salvo el lado informal, digamos que tenemos minería aluvial informal, tenemos a veces socavones, actividades informales que, bueno, al final no, económicamente no van a trascender, es un dinero sucio que se obtiene, etc. Entonces, todos los proyectos mineros tienen que comenzar respetando la parte ambiental, la parte ambiental minera, que digamos que habíamos explicado. Entonces, el tema ambiental es muy amplio, es bastante amplio y tenemos que revisar. Y también tenemos que aportar de que los temas ambientales se cumplan, digamos, lo que uno se ha comprometido, de tal manera de que no paremos el proyecto, como ha pasado, por ejemplo, en la Bamba, cuando fue la OEFA, porque ahí la comunidad había denunciado y vieron, digamos, que la calidad del agua no era lo que ellos decían o no se había monitoreado bien, entonces se paraliza. Entonces la población nuevamente va. Uno le ofrece, la ingeniería del proyecto dice una cosa y después se hace otra. Vamos a hacer, digamos, agua de mar y después empleamos agua subterránea o agua superficial. Entonces tenemos que cumplir lo que nosotros dicen. Entonces, en conclusión, es importante, antes de comenzar cualquier proyecto tenemos que hacer el estudio de impacto ambiental, por muy pequeño que sea. Esa es mi respuesta. Muy bien. La siguiente pregunta es, si bien es cierto que para un proyecto determinado se debe realizar satisfactoriamente en la etapa de prefactibilidad, ¿qué se debe tomar en cuenta con mayor énfasis y cómo se debe iniciar un proyecto para que ello sea factible? ¿Cómo se debe iniciar un proyecto para que el proyecto sea factible? En primer lugar, tenemos que ver, por ejemplo, si mi proyecto no cae en un área natural protegida. Si no cae en una área natural protegida, por decir, si no cae, por decir, en una cuenca, digamos, importante de agua en la parte superior, etc. Nosotros, por ejemplo, imaginamos una laguna. En esta laguna, de repente fue formado porque es un cráter, ha sido un cráter, después se ha sido, digamos, sellado, etc. Entonces, las fallas de esta laguna, del cuerpo que conforma la laguna, es radial. Entonces, no solamente tenemos agua hacia este lado, sino agua hacia el otro lado. Entonces, tenemos que ver el aspecto hidrogeológico, el aspecto de
hidrología superficial, el tema de áreas naturales protegidas. ¿Qué más tenemos que ver? La accesibilidad, si es accesible, el tema de las comunidades, si no voy a impactar con las comunidades, el tema de, digamos, del agua, suelo, cuencas hidrográficas, cuidado del agua, etcétera, comunidades. Tengo que ver todos esos factores para poder tener éxito, por ejemplo. Y priorizar o dar, y hay otro estudio que se tiene que hacer que se llama análisis de alternativas. En los análisis de alternativas tengo que hacer una matriz de evaluación. Tengo la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la alternativa D que he estudiado. Mi alternativa A implica esto y estos son los puntos débiles. Mi alternativa B son estos los puntos débiles y son los puntos fuertes. Esta alternativa. Entonces, eso es lo que voy a presentar a la autoridad el inicio. Y eso es lo que yo explicarle también a la comunidad, que estoy haciendo un análisis de alternativas. Porque si no hago un análisis de alternativas, ¿qué me decís? Bueno, de buenas a primeras, ustedes quieren hacer acá. Pero si yo le presento un análisis de alternativas, esta es la mejor opción del proyecto por esto, va a tener mayor éxito. Esa es mi respuesta. Muy bien, sí, no, adelante, adelante. La otra pregunta dice lo siguiente. Con respecto a la evaluación para la mejora en el área de geotecnia, gestión de proyectos, ¿en qué enfoques nos recomendaría leer acerca de ello? ¿Usted aplicaría estos enfoques en el área de hidrogeología o en el área de ambiental? ¿O existe un enfoque específico, específicamente para aplicar ello? Bueno, a ver, repite la pregunta, no lo entiendo bien. Sí, está muy... Bueno, lo voy a repetir. Sí. Dice, con respecto a la evaluación para la mejora en el área de la geotecnia, Ya. gestión de proyectos, ¿en qué enfoques nos recomendaría usted aplicar estos enfoques? Ya. Específicamente en el área de hidrogeología o ambiental, ¿o existe un enfoque específico para aplicarlo? No. Ahí es importante que se entienda bien. El enfoque es holístico, fíjense. Nosotros tenemos preocupación en el tema ambiental, el tema de cambio climático, el tema de salud ocupacional hoy en día, el tema de seguridad, etc. Entonces, el geotecnista tiene que interrelacionar con las diferentes áreas y tiene que aportar en todo, tiene que aportar. Por ejemplo, vamos a una área de una escombrera o una presa, vamos a hacer el análisis de la presa. Entonces, el geotecnista no tiene que ser un mero espectador, dice, bueno, que sea ahí en tal sitio, y ese es el mejor terreno. Entonces, no ha evaluado la parte hidrogeológica, no ha perdido la parte de hidrología superficial, no ha adaptado, por ejemplo, la parte, digamos, de las comunidades, el tema, digamos, de los cuerpos de agua, etcétera. Entonces, no apoyaba ahí. Entonces, es la oportunidad del geotecnista para interrelacionar con las diferentes áreas, con la parte ambiental, con la parte de seguridad, con la parte, digamos, con todo. Entonces, de ese enfoque, si por ejemplo nosotros vemos la parte de seguridad, entonces el geotecnista tiene que apoyar al gerente de ingeniero de seguridad, le tiene que decir, mira, oye, el talud está muy parado, acá tenemos problemas, hay que aislar, hay que separar, hay que cambiar. En el tema ambiental, mira, este botadero no debe ir ahí, esta es mi opinión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros mismos? Fíjense el daño que a veces hacemos. Y no, bótalo ahí nomás, no hay problema. Esa es la parte más estable. Entonces, vemos proyectos paralizados. Hoy en día, fíjense, todo esto nos está cayendo como un boomerang. La contaminación en el lote 8, en el lote 1AB, en el noroeste, en el nororiente, fíjense, nos está afectando hoy en día. Geólogos sin trabajo, promociones completas sin trabajo, despedidos, empresas que se han ido a otro lado. Entonces, el geólogo no puede decir, bueno, no, échale ahí nomás, no hay problema, después ya lo limpiamos. No. El conocimiento tiene que ser holístico, integral, por favor.
integral, mirar en 360 grados, por favor. Ese es clave. Entonces, no solamente estamos hablando del concepto de hidrogeología, de estabilidad de taludes, sino de esto, los que nos competen. Vimos, por ejemplo, en esa imagen, de que está el paisaje ahí y el resto, que a veces nos interesa solamente los pliegues, las fallas, etc. Yo lo digo eso, no son todos, pero eso es lo que a veces hacíamos nosotros cuando éramos estudiantes. Sin embargo, no sabíamos, oye, ¿cómo vino esta tierra? ¿Cuál es el depósito? ¿Es un abanico? ¿Es un coluvial? Etcétera. ¿Qué tipo de suelo? ¿Cómo permanece? ¿Qué importante es? Etcétera. Oye, mira qué bonito, etcétera. Entonces tenemos que ver de ese enfoque. O sea, por eso les digo, el enfoque del profesional geotecnista, del geólogo, tiene que ser holístico, integral. Trabajar en las diferentes áreas. Fíjense, nosotros hemos perdido varias oportunidades, muchas oportunidades. Gestión de riesgo. Ahora, por ejemplo, lo está manejando un geólogo, Juvenal Medina, en el CENEPRED. Entonces es una oportunidad también de trabajo. Pero hay que ir a tocar en la puerta. Oye, los geólogos tenemos que prepararnos, tenemos que estar ahí. Pero en los temas, por ejemplo, de inspección técnica en los lugares, el geólogo no está ahí. Entonces, en el tema ahí de esas inspecciones de seguridad, tiene que estar el geólogo, tiene que participar. Fíjense todo lo que ha pasado en Piura. ¿Cuántos millones? ¿Cuánto dinero? Es un tema de cuencas, es un tema de, digamos, de manejo de suelo, de tema de prevención de desastres, etc. Es que no cuesta $100,000, cuesta miles de millones de soles, de dólares, que tenemos que entender. Entonces, si el geólogo no se empapa, no establece, no tiene esa visión holística, vamos a seguir en ese tren y vamos a seguir fracasando. El geólogo actualmente está ocupando alguna posición preponderante en quiénes son el ministro de Medio Ambiente, quiénes son los ministros de diferentes, de transporte, por decir, de minas. Entonces, el geólogo no está trascendiendo. Ténganlo, por favor, claro. Entonces, como profesionales tenemos que comenzar a cambiar de visión. La visión es importante, cambiar de visión, cambiar de mentalidad. Oye, el ingeniero habló y habló solamente de la parte ambiental, habló un poco de esto, pero no está orientado a la geotecnia. Entonces, la gestión del conocimiento requiere ver este tema de una manera holística, por favor, y entender esto de una manera holística, de una manera integrada. El geólogo tiene que participar. El medio físico, que es suelo, roca, agua, es la mitad. La otra mitad es la parte biológica y la otra mitad es la parte del medio ambiente, del aire. El geólogo tiene el 30 o 40% que ver en este tema de la solución. En la parte, digamos, del agua subterránea, en la parte de la hidrología superficial, en la parte de los drenajes, en la parte, digamos, del comportamiento del suelo, etc. Entonces, es fundamental. No lo veamos, por favor, desde ese punto de vista. Integremos todo. O sea, lo que yo les he dicho, lo que yo les he explicado, es integrar. No conocer la legislación significa estar, digamos, ver con un ojo. No significa no ver temas de salud ocupacional, hoy día es crítico. No ver el tema de medio ambiente, gestión de proyectos. La gestión de proyectos ya puede ser un EDT, estructura de glosa de trabajo de mi actividad, ya sea el proyecto hidrogeológico, el proyecto geotécnico, los costos y presupuesto yo lo tengo que manejar como geotecnista para calcular cuánto cuesta un túnel. Yo puedo hacer, fíjense, miren, vamos a ver, yo tengo certificación como instalador de gas, tengo certificación para hacer estudios hidrogeológicos. Yo puedo hacer un estudio de cimentación, puedo hacer un estudio de mecánica sólida. Estoy, digamos, autorizado para hacer inspectorías externas de salud ocupacional. Puedo firmar proyectos para, digamos, tanques enterrados. Entonces, soy Project Management Professional. Entonces, todo eso me da otra visión de la cosa y justamente me da condiciones para yo hacer, digamos, este tipo de charlas.
o este tipo de capacitaciones, y es algo que yo no lo quiero decir, pero todo esto que viene, el 90% de la parte que yo es de mis experiencias o de la forma como yo lo estoy viviendo y cómo pienso que debe hacerse las cosas. Esa es mi respuesta, señor. Muy bien, adelante. Dice, en torno a la contaminación del agua por efectos de explotaciones mineras en el Perú, ¿cuál sería la recomendación para evitar la contaminación exagerada y evitar problemas sociales? Gracias por la respuesta. Muy bien. En el tema, por decir, de la contaminación, cuando hablamos de contaminación de agua, no solamente se contamina el agua superficial, sino también el agua subterránea. Entonces, las alternativas que se evalúan a veces no son las idóneas. La parte de geotecnia, la parte geológica juega un rol muy importante. Por ejemplo, si voy a hacer una presa de relave, soy un sistema de tratamiento, cómo trabajo con el minero, el metalúrgico, etcétera. Nosotros como población o también como profesional tenemos que leer todo el estudio de impacto ambiental a que nos estamos comprometiendo. Las plantas de tratamiento, por ejemplo, podemos hablar de plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento de agua tienen que ser de una capacidad tal de que pueda tratar un gran volumen de agua. Una planta de tratamiento. Y los procesos metalúrgicos, por ejemplo, acá hay un tema muy amplio que tiene que ver con la metalurgia. Los procesos metalúrgicos tienen que ser amigables y compatibles con el medio ambiente. Entonces nosotros debemos saber, acá tenemos que estudiar cuál es el balance, digamos, del ciclo hidrológico. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? ¿Y qué es lo que entra, qué características sale? ¿Qué entra, qué características tiene y las características que salen? Entonces, en el país tenemos normativa de calidad de agua, estándares de calidad de agua. Entonces, los estándares de calidad de agua, que hay que conocerlos, tienen. Este es agua potable, es agua que se puede tomar, es agua, digamos, para la agricultura, es agua para regadío, es agua, digamos, que se puede disponer en los cursos de agua, etc. Entonces, ¿qué se requiere? Los estudios serios y competentes, un organismo de evaluación y fiscalización ambiental con los medios económicos fuertes y suficientes, una comunidad, fíjense, una comunidad preparada, profesionales con ética que habíamos dicho. Cuando todo ello suceda, podemos disponer el agua en mejores parámetros. Y es posible, pero sé que requiere todo ello. Si no hay ética, no hay responsabilidad, no lo vamos a hacer. Esa sería mi respuesta, Frank. Última consulta más. Muy bien. La consulta es la siguiente. Ingeniero, ¿cree usted que organizaciones estudiantiles, como por ejemplo Singeo, como parte de una mejora continua, deban implementar una alineación estratégica en cuanto a la gestión del conocimiento? Efectivamente, hemos visto el ejemplo del buffet. Si uno no sabe qué escoger, etcétera, hoy me voy para el lado de chifa, creo yo, o que no, clásico, no sé. En la gestión del conocimiento es clave. ¿Por qué? Porque a veces también queremos abarcar muchas cosas y a veces no van a ser efectivos. Entonces, hagamos un plan de trabajo. El plan de trabajo tendría que hacer, por ejemplo, por ejemplo, ya tenemos este año, ya viene junio, julio, ¿qué queremos desarrollar? Por ejemplo, vamos a desarrollar tales temas de gestión de proyectos, vamos a tener el tema de normas o legislación ambiental, tenemos que tener modelamiento de geotécnico, etc. Entonces, este año tenemos este paquete. Entonces, este paquete va a ser, digamos, de acuerdo, fíjense, podemos hacer lo siguiente. Se puede hacer una encuesta. Entonces, en la encuesta,
los estudiantes van a decir y hacemos, digamos, el análisis estadístico. Entonces, ¿qué es lo que quiere el estudiante? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, y se va haciendo, este año tenemos este programa, el próximo año, el primer semestre este programa y el segundo semestre este programa. Estructurado. Recibiendo el comentario de la comunidad estudiantil, de todo el grupo. Entonces, y pueden participar. Y decía, bueno, a raíz de esto, y no solamente lo que he planteado, porque usted puede tener otra perspectiva. A raíz de esto, usted, ¿qué conocimiento quieren? Estratigrafía, sedimentología, mecánica de roca, mecánica de suelo, etcétera. Y aparte de lo que dijo el profesor Capuñay, etcétera. Entonces, ellos van a escoger. Queremos esto, queremos esto, queremos. Se hace el análisis estadístico, etcétera, y se comienza en forma estructurada, de acuerdo a los conocimientos que quiere la comunidad. Entonces hay que respetar eso. Entonces eso sería, digamos, una manera democrática y también científica, porque la estadística se apoya en eso, qué es lo que quiere la gente. Entonces, de acuerdo a ello vamos a ver. Entonces, se va a partir con este grupo, después el próximo 50 grupos, etcétera, para no empacharnos y para no tener problemas rápidos de digerir rápidamente conocimiento y asimilarlo y utilizarlo. Esa es mi respuesta, Franco. Ya. La pregunta era la siguiente. Dice, con respecto a la evaluación para la mejora en el área de la geotecnia, gestión de proyectos, en el área de geotecnia, con respecto a la gestión de proyectos, ¿en qué enfoques nos recomendaría el Lean o el Scrum? ¿Usted aplicaría estos enfoques en el área de hidrogeología o ambiental? Específicamente, ¿en qué lo aplicaría? No, esas técnicas se pueden aplicar en la parte ambiental, en la parte geotécnica, etc. En tema de gestión de proyectos, se aplica en todo lo vamos a aplicar. O sea, lo podríamos aplicar, digamos, en la geotecnia, tanto en la geotecnia, en la parte ambiental. El tema es cómo nosotros tenemos que tener, y ustedes están jóvenes, con un cerebro dúctil, maleable, y que puede, digamos, apoyarse en diversas técnicas. Y la técnica, digamos, utilizarla de la mejor manera. Por ejemplo, hoy día ustedes han dado, aquí gracias a que estuvo acá, digamos, el ingeniero José Yancari, digamos, que es un profesional, digamos, que me apoya acá en mi empresa. Entonces, hemos visto cuál es la mejor opción, digamos, para transmitir esto. Entonces, ¿cómo pueden mejorar esto? Y esto va a ir. Y apliquemos. Es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de suelos, nosotros decimos, bueno, voy a hacer una calicata hasta qué profundidad, o voy a hacer también un DPL, o voy a hacer un SPT, o voy a hacer una perforación. Entonces, nosotros nos tenemos que acomodar. Entonces, fíjate, el presupuesto, las condiciones, las características del proyecto requieren que hagamos esto. Va muy bien y lo aplicamos de una manera y lo interpretamos. Y nos apoyamos en geología en campo, nos apoyamos en otros estudios, etcétera, y vamos a obtener los resultados. Entonces, lo importante, fíjense, lo importante es aplicar. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejemplo, un ensayo, decimos, aplicación de la gestión de proyecto, está aplicando la técnica tal, Scrum, etcétera. Y, digamos, con otra técnica, y se complementan. ¿Por qué? Porque vi que, digamos, en el desarrollo había un hueco, un vacío, que no lo podía emplear, entonces empleé otra técnica. Lo que me acaban de mostrar hoy día, hoy empleando el Zoom con el Meet, una combinación, etcétera, para obtener un resultado. Entonces, se trata de trial and error, tratar, trabajar y fallar. Y en base a ello, ir mejorando. O sea, no tengamos miedo en esa parte, no tengamos miedo en aplicar, no tengamos miedo en fallar, no, por favor. Apliquemos y cuando vamos a aplicar nos podemos encontrar con una pared y después de esta pared la perforamos, le damos a hacer una puerta y salimos por ahí, olímpicamente. O podemos ver otra opción también. Entonces, no nos limitemos. No podemos decir, no, esta técnica solamente aplica para esto, pero para esta no sirve, ¿no? Apliquémonos en general, por favor. Y
Y así nace, ese es el conocimiento disruptivo, que rompe paradigmas. Entonces, pero alguien me dijo que solamente se podía aplicar. Mentira, aplico en esto, aplico en lo otro. Entonces, esa es la parte también de la gestión del conocimiento que se llama crear conocimiento. Y la creación del conocimiento parte cuando yo he tratado, he revisado, he mirado, observado, entonces al final llego a esta conclusión, digamos, que después de haber practicado o haber hecho esto, ello era lo mejor. Esa es mi respuesta, estimado Franco. Ya bueno, ingeniero, en vista que no hay más preguntas, damos por concluida la conferencia, agradeciendo de antemano a la conferencia que usted dictó y al público presente también por su presencia. Muchas gracias. Muy bien, entonces quiero despedirme unos minutos, agradecerte a ti y a toda la comunidad, digamos, geológica, sanmarquina, a nivel, digamos, nacional, porque esto creo que se va a difundir. Y también André, cuando usted quiera los certificados, yo lo estoy dispuesto a firmarlos, el que quiere. Eso establezcan ustedes el costo, yo no voy a cobrar nada. Si lo quieren pagar, páguenlo a Singeo, yo lo puedo firmar. Entonces yo entiendo que ustedes necesitan, digamos, agenciarse de fondos para, digamos, algún tipo de, digamos, de mejorar algún tipo de equipo, sistema. Si ustedes están interesados en gestión de proyectos, otro tema, lo podemos conversar. Entonces estoy abierto a estos temas y le agradezco también por su atención. Buenas noches, señores. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Ellos se encargan de cortar.